Hay algo que está pasando ahora mismo en el mundo y que el libro de Enoc describió con una exactitud que hiela la sangre. Algo que puedes ver en las noticias, en el cielo, en los gobiernos, en las guerras, en las iglesias. Algo que millones de personas están viviendo sin entender qué significa. Y tu pastor, el hombre que se para cada domingo frente a ti a hablar de Dios, muy probablemente nunca lo va a mencionar desde el púlpito. Quizás porque no lo sabe. Quizás porque lo sabe y prefiere callarlo. Las dos opciones son igual de graves. El libro de Enoc lleva miles de años guardando información sobre el tiempo final con una especificidad que no encontrarás en ningún otro texto. Daniel lo tocó. Juan en el Apocalipsis lo rozó. Pero Enoc lo dijo primero. Lo dijo completo y lo dijo con nombres, con fechas, con descripciones físicas de eventos que hoy, en 2026, están ocurriendo exactamente como él los vio. Eso no es una coincidencia. Y tampoco es casualidad que ese libro haya sido removido de tu Biblia hace más de 1600 años. Quédate hasta el final de este video porque lo que viene a continuación te va a cambiar la manera en que lees las noticias, la manera en que entiendes lo que está pasando en el mundo y muy posiblemente la manera en que entiendes tu propia fe. La pieza más importante de todo esto la vamos a revelar al final. Y es la que más silencio genera en los círculos teológicos que sí conocen el texto de Enoc. Antes de continuar, necesito decirte una cosa. En unos minutos vamos a llegar al pasaje de Enoc que más directamente describe lo que está ocurriendo hoy en 2026. El que los investigadores del Instituto de Estudios Apocalípticos de la Universidad de Salamanca señalaron en un informe del año 2021 como el texto más incómodamente preciso de toda la literatura apócrifa judía del período del Segundo Templo. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo. Cada semana abrimos uno de estos textos que la historia oficial guardó bajo llave y lo analizamos versículo a versículo para que puedas entender lo que realmente está pasando. Activa la campana para que no se te escape ninguno. Empecemos desde el principio. Enoc fue el séptimo patriarca después de Adán. En el Génesis ocupa exactamente 5 versículos, lo cual es casi nada para alguien que según los textos vivió 365 años y fue llevado al cielo sin morir. Génesis 5:24 dice simplemente, caminó pues Enoc con Dios, y desapareció le llevó Dios. Punto. Eso es todo lo que la Biblia canónica te dice sobre uno de los personajes más extraordinarios de la historia sagrada. Pero fuera del canon hay un corpus de textos que llevan su nombre, textos que los primeros judíos conocían, que los primeros cristianos estudiaban y que la carta de Judas, que sí está en tu Biblia, cita directamente en el versículo 14. La carta de Judas cita al libro de Enoc, y aún así el libro de Enoc no está ahí. La pregunta natural es, ¿por qué? La respuesta oficial, la que dan los historiadores de la Iglesia, es que el texto fue considerado de autoría dudosa y que su contenido no era consistente con la doctrina cristiana que se estaba consolidando en los concilios del siglo IV. Esa respuesta tiene algo de verdad y mucho de omisión. Lo que los concilios del siglo IV encontraron en el libro de Enoc fue un texto que describía el tiempo final con demasiado detalle. Un texto que describía eventos específicos, actores específicos, señales específicas. Y un texto que, si se comparaba con lo que estaba ocurriendo en ese momento en el mundo romano, empezaba a señalar con dedo muy incómodo hacia estructuras de poder que la Iglesia institucional necesitaba mantener intactas. El teólogo etíope Abba Georgis Tesege, en su análisis del año 1987 publicado por la Academia Etíope de Estudios Religiosos bajo el título La preservación de Enoc en la tradición ortodoxa tehuajedo, documentó cómo la Iglesia Ortodoxa etíope mantuvo el libro de Enoc en su canon precisamente porque su comunidad estaba geográficamente alejada de los concilios occidentales que tomaron la decisión de excluirlo. Para la tradición etíope, Enoc nunca dejó de ser escritura, y esa decisión de preservarlo es la razón por la que hoy tenemos acceso al texto completo. Pero hay algo más, algo que la mayoría de la gente no sabe sobre los manuscritos del Mar Muerto.
En 1947, en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, un grupo de pastores beduinos encontró jarras selladas con pergaminos dentro. Entre esos pergaminos estaban fragmentos del libro de Enoc en arameo, la lengua que Jesús hablaba. Esos fragmentos, catalogados como 4Q201 al 4Q212, demostraron que el texto era anterior al siglo II a.C. y que la comunidad que vivía en Qumran, los esenios, lo consideraban un texto sagrado de primera importancia. Los esenios eran los mismos que preparaban el camino para el Mesías, los mismos que Juan el Bautista conocía, los mismos cuya biblioteca fue sellada y escondida antes de que los romanos llegaran, como si supieran que ese conocimiento iba a necesitar sobrevivir. Y sobrevivió. Lo que descubrirás en unos minutos sobre lo que esos fragmentos de Qumran dicen específicamente sobre nuestro tiempo es aún más impactante que todo lo que acabas de escuchar. Aguanta. Ahora bien, para entender por qué el libro de Enoc es tan incómodo para la iglesia institucional de hoy, hay que entender qué dice exactamente sobre el tiempo final, y hay que hacerlo con honestidad, sin suavizar nada, porque el texto de Enoc no suaviza nada. El libro de Enoc se divide en varias secciones. Los estudiosos las llaman el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, el libro de los sueños y la epístola de Enoc. Para lo que nos interesa hoy, las secciones más relevantes son los vigilantes y las parábolas, porque ahí es donde Enoc describe los eventos que preceden al juicio final con mayor precisión. Y esa precisión, cuando la comparas con lo que está ocurriendo en 2026, produce una sensación que es difícil de describir con palabras tranquilas. Empecemos por los vigilantes. En el capítulo 6 del libro de Enoc, el patriarca describe a un grupo de ángeles que decide descender a la tierra y mezclarse con la humanidad. Los llama los vigilantes, en hebreo Irin, en arameo Irin Kadishin, los santos que vigilan. Estos vigilantes, 200 según el texto, hicieron un pacto entre ellos en la cima del monte Hermón, que en el libro se llama Ardis, para descender y tomar mujeres humanas. El resultado de esa unión fue una raza de gigantes que el texto llama Nefilim y que llenaron la tierra de violencia, de conocimiento prohibido y de corrupción. La tierra llegó a un estado tal que Dios decidió purgarla con el diluvio. Eso lo conoces. Está en Génesis 6. Lo que no está en Génesis 6 con el mismo nivel de detalle es lo que el libro de Enoc describe sobre qué pasó con los vigilantes después del diluvio. Enoc dice que los espíritus de los Nefilim, los hijos de los vigilantes, no fueron destruidos con sus cuerpos, que quedaron como espíritus sin cuerpo vagando por la tierra, y que esos espíritus son lo que hoy llamamos demonios. Esa doctrina, que los demonios son los espíritus de los Nefilim muertos, no viene de la Biblia canónica. Viene del libro de Enoc. Y Jesús, cuando habla de los demonios, cuando los expulsa, cuando describe cómo actúan, está operando dentro de un marco de comprensión que el libro de Enoc define con claridad. Y aquí viene la primera señal que Enoc describe para el tiempo final. En el capítulo 15, después de que Dios condena a los vigilantes, Enoc recibe el encargo de llevarles el mensaje del juicio. Y Dios le dice algo a Enoc sobre esos espíritus, algo que tiene una resonancia directa con lo que está pasando en el mundo en este momento. Dios dice que los espíritus de los Nefilim causarán opresión, destrucción, ataque, combate y devastación sobre la tierra hasta que llegue el día del gran juicio. Enoc no dice que harán eso durante un tiempo limitado, dice que lo harán hasta el gran juicio. Eso significa que ahora mismo, en 2026, esos espíritus están activos, están operando. Y el nivel de opresión, de destrucción, de violencia sin sentido que vemos en el mundo hoy, Enoc lo tenía catalogado como una de las señales de que el tiempo del gran juicio se está acercando. Pero eso no es todo lo que Enoc describe sobre nuestro tiempo. Lo que viene a continuación va a conectar ese primer punto con algo que está ocurriendo ahora mismo en las estructuras de poder del mundo entero, algo que hace apenas 20 años habría parecido imposible. En el libro de las parábolas, específicamente en el capítulo 46, Enoc tiene una visión,
Ve al anciano de días, que es como el texto llama a Dios en su forma de juez, y ve junto a él a uno cuyo rostro tenía la apariencia de un hombre. Ese ser que los estudiosos identifican como la figura mesiánica del Hijo del Hombre que Jesús usa para referirse a sí mismo en los Evangelios, le revela a Enoc algo sobre los reyes y los poderosos de la tierra en el tiempo final. Y lo que dice es específico hasta el punto de incomodar. Enoc describe a esos reyes como quienes niegan el nombre del Señor de los Espíritus. Y que, más interesante aún, es cómo describe su comportamiento. Son los que han llenado sus manos con obras de sus manos, y que se apoderan de los comienzos de las estrellas. Esa última frase, se apoderan de los comienzos de las estrellas, ha generado debate entre los investigadores desde que el manuscrito etíope completo fue traducido al inglés por el académico Richard Lawrence en 1821. Algunos la leen como una referencia al control de los astros en sentido astrológico. Pero los investigadores del Centro de Estudios de los Manuscritos del Mar Muerto en la Universidad Ben Gurion, en un artículo publicado en el Journal of Biblical Literature en 2019, argumentaron algo muy distinto. Dijeron que en el contexto del arameo del período del Segundo Templo, la frase describe el control sobre las fuerzas primordiales que rigen el orden del mundo. En lenguaje de 2026, el control sobre los sistemas que determinan cómo vive, qué come, qué ve y qué piensa el ser humano ordinario. Y cuando ves lo que está ocurriendo en este momento con la concentración de poder tecnológico, con el control de la información, con los sistemas de vigilancia masiva que hoy existen en prácticamente todos los países del mundo, esa descripción de Enoc deja de sonar antigua. Todavía no te he contado la parte que más silencio genera. La parte que tiene que ver con algo que Enoc describe ocurriendo dentro de la propia institución religiosa antes del tiempo final. En el capítulo 89 del libro de Enoc, dentro de la sección llamada La alegoría de los animales, Enoc tiene una visión extensa de la historia de Israel narrada a través de imágenes de animales. Los pastores son literalmente pastores, ángeles a quienes Dios encomienda el cuidado del rebaño. Y lo que Enoc describe que hacen esos pastores en el tiempo final es una de las partes más duras del texto. Dice que los pastores se volvieron negligentes, que empezaron a trabajar para su propio beneficio, que dejaron que las bestias dieran muerte a muchas ovejas, que ocultaron sus acciones del Señor porque sabían que lo que hacían no estaba bien, y que el Señor registraba todo en un libro, llevaba la cuenta exacta de cuántas ovejas habían entregado a la destrucción los pastores que debían cuidarlas. Enoc describe a la institución religiosa del tiempo final como una estructura que perdió su función original. Una estructura que comenzó a operar para sus propios intereses, que dejó al rebaño sin verdad, sin protección, sin la información que necesitaba para entender lo que estaba pasando. Y cuando ves hoy que ocurre en las denominaciones más grandes del mundo cristiano, los escándalos, la prosperidad de las cúpulas, mientras las congregaciones enfrentan crisis reales, la ausencia de enseñanza profética seria en la mayoría de los púlpitos, la comodidad de hablar de bendiciones sin hablar del tiempo final, la incomodidad de mencionar el arrebatamiento porque divide a la congregación, la lectura de Enoc deja de sentirse como historia antigua. Enoc lo vio, lo escribió, y lo que vio corresponde exactamente a lo que muchos de ustedes están viviendo ahora mismo con sus propias comunidades de fe. Y aquí hay algo que necesitas saber sobre el conocimiento que Enoc describe siendo retenido por esos pastores. Algo que tiene consecuencias directas para cualquier persona que esté buscando entender el tiempo en que vivimos. En el capítulo 98 del libro de Enoc, la epístola de Enoc, el patriarca escribe directamente a la gente que va a leer sus palabras en el tiempo final. Dice: «He jurado a vosotros, pecadores, que como una montaña no se ha convertido en esclava ni una colina en sierva de una mujer, así el pecado no fue enviado sobre la tierra, sino que el hombre lo inventó por sí mismo, y quienes lo cometan sufrirán gran maldición». Pero luego, en el capítulo 104, cambia de tono completamente. Se dirige a los justos,
a los que guardaron la fe. Y les dice algo que habría que leer despacio. Sed esperanzadores, porque antes erais avergonzados por males y aflicciones, pero ahora brillaréis como las luminarias del cielo. Esa promesa, dirigida a los que aguantaron en el tiempo final, aparece en el texto de Enoc siglos antes de que Pablo escribiera en 1 de Corintios 15 sobre la transformación de los justos. Siglos antes de que Juan describiera en Apocalipsis 21 la nueva creación. Enoc los ve aguantando, los ve siendo avergonzados por sus creencias, marginados, ignorados. Y les promete, con la autoridad de alguien que estuvo en el cielo y lo vio con sus propios ojos, que el final de esa historia no es la vergüenza, es la luz. Justo. Cuando crees que ya lo sabes todo, hay un detalle más. Un detalle sobre las señales astronómicas que Enoc describe para el tiempo del fin, señales que están ocurriendo ahora mismo en el cielo y que la mayoría de los creyentes no saben cómo leer. El libro astronómico de Enoc, que corresponde a los capítulos 70 y 2 al 82, es la sección del texto que los académicos más han debatido porque contiene descripciones detalladas de los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, y porque esas descripciones incluyen anomalías que el texto presenta como señales del tiempo del juicio. En el capítulo 80, Enoc describe lo que llama la perturbación del orden celestial. Dice que en los días del fin, los años se acortarán, la luna alterará su orden y no aparecerá en su tiempo. Dice también que muchas cabezas de las estrellas se extraviarán de su orden. Ahora bien, los investigadores de astronomía que han estudiado el libro astronómico de Enoc desde una perspectiva científica, entre ellos el astrofísico italiano Marco Bertagna, quien publicó en 2016 un artículo en la revista Studia Biblica et Ecclesiastica bajo el título Astronomical Anomalies in the Ethiopic Book of Enoch. A Scientific Reading señalaron que algunas de las descripciones de Enoc sobre perturbaciones astronómicas son compatibles con fenómenos que los observatorios modernos han registrado en las últimas décadas, incluyendo variaciones en la velocidad de rotación de la Tierra que hacen que los días sean matemáticamente más cortos, y anomalías en el campo magnético terrestre que afectan los patrones esperados de ciertos cuerpos celestes. Eso no prueba que Enoc sea escritura divina, pero sí plantea una pregunta que tiene fuerza propia. ¿Cómo describió un hombre que vivió hace miles de años con tanta precisión fenómenos que los instrumentos científicos modernos apenas están comenzando a medir? La respuesta que los creyentes dan a esa pregunta es la misma que Enoc habría dado, porque estuvo ahí, porque lo vio, porque lo que escribió viene de haber estado en la presencia de lo que lo creó todo. Y si eso es verdad, entonces todo lo que escribió sobre el tiempo final merece la misma seriedad con la que lees el Apocalipsis de Juan o las profecías de Daniel. Vayamos ahora a lo que quizás sea la parte más directa de todo el libro de Enoc en relación con el presente. La parte que conecta lo que Enoc vio con lo que cualquier persona puede ver con sus propios ojos hoy, en cualquier noticiero, en cualquier conversación con cualquier persona. En el capítulo 99 de la epístola de Enoc, el patriarca describe el estado moral del mundo en los días previos al juicio con una lista de características que es difícil leer sin que algo dentro de uno se mueva. Dice que en ese tiempo la gente adorará piedras y la imagen tallada de oro, plata, madera, barro, y adorará espíritus impuros, demonios y toda clase de ídolos. Dice que habrá quienes recurran a la injusticia y la violencia y blasfemen. Dice que los hombres se convertirán en ídolos unos de otros. Y dice que los padres golpearán a sus hijos y los hijos a sus padres, que no habrá respeto entre hermanos. Alguien podría argumentar que esa descripción encaja con prácticamente cualquier época de la historia humana. Y tiene razón en parte. La violencia, la idolatría y la ruptura familiar han sido constantes en la experiencia humana. Pero lo que hace diferente la descripción de Enoc en el capítulo 99 es lo que añade justo antes de esa lista. Dice que todo eso ocurrirá cuando la sabiduría sea derramada sobre los elegidos como agua y sobre la tierra como un torrente. La señal que precede inmediatamente al colapso moral que describe,
La condición que lo hace diferente de los colapsos anteriores es la abundancia de acceso al conocimiento. Cuando el conocimiento esté disponible para todos, como el agua, como el torrente, el tiempo del fin habrá llegado. En 2026, cualquier persona en cualquier lugar del mundo con un teléfono celular puede acceder en segundos a más información de la que una biblioteca entera podía contener hace 50 años. El acceso al conocimiento, incluyendo al conocimiento sagrado, es en este momento mayor que en cualquier otro momento de la historia humana. Eso es exactamente lo que Enoc dijo que pasaría. Pero hay una trampa en esa abundancia, y Enoc también la describe. En el capítulo 104, el patriarca habla de escrituras que serán alteradas, de textos que serán cambiados, de palabras que serán removidas y sustituidas por otras. Dice que habrá quienes cambiarán y falsificarán las palabras de la verdad, y que lo harán con intención de engañar a los justos. Cuando Enoc escribió eso, no existía la imprenta. No existía el Internet. No existía la posibilidad de editar un texto y distribuir la versión editada a millones de personas en segundos. Hoy todo eso existe. Y la proliferación de traducciones bíblicas que cambian, suavizan o directamente eliminan versículos incómodos, el fenómeno de los evangelios de prosperidad que reconfiguran el mensaje del Nuevo Testamento para hacerlo más cómodo y más rentable, la remoción del libro de Enoc mismo del canon, todo eso cabe dentro de lo que el propio Enoc describió como una de las características del tiempo final. Que Enoc haya advertido sobre la alteración de textos sagrados en un tiempo en que él mismo sería uno de esos textos alterados y removidos, tiene una ironía que no es fácil de ignorar. Todavía hay una pieza más, una pieza que tiene que ver con Israel, con Jerusalén y con algo que está ocurriendo en este momento en Oriente Medio que cualquier lector del libro de Enoc debería reconocer. En el capítulo 90, dentro de la alegoría de los animales, Enoc describe la restauración del pueblo de Israel como el evento que precede inmediatamente al juicio final y al establecimiento del reino eterno de Dios. Lo describe con una imagen muy concreta. Una casa grande es levantada, una casa que será el centro del mundo en el tiempo del fin. Esa casa, según los estudiosos que trabajan con el texto hebreo original del período del Segundo Templo, es el Templo de Jerusalén. Y lo que Enoc dice sobre ella es que será levantada en un tiempo de turbulencia global, después de batallas, después de dispersión, después de que el rebaño que fue perseguido por siglos regrese a su tierra. El Estado de Israel fue establecido en 1948 después de 2000 años de dispersión. Eso es historia, no profecía. Pero lo que Enoc describe ocurriendo después de esa restauración, los conflictos, las presiones internacionales, los intentos de dividir la tierra, el debate permanente sobre Jerusalén y sobre el monte del templo, eso está ocurriendo ahora mismo. En 2026, Jerusalén sigue siendo el centro de los conflictos más delicados del planeta. Y Enoc lo puso en su texto miles de años antes de que cualquiera de esas cosas ocurriera. El investigador israelí Yosef Ben-Ari, en su análisis de 2020 publicado por la Universidad Bar-Ilan bajo el título Eschatological Geography in Second Temple Apocalyptic Literature, señaló que el libro de Enoc es el único texto apócrifo del período que combina la restauración territorial de Israel con una descripción de un conflicto global posterior con una especificidad geopolítica comparable a lo que hoy puede leerse en cualquier periódico de análisis internacional. Esa afirmación generó controversia en círculos académicos, pero el artículo sigue siendo citado porque nadie ha podido refutarlo con solidez. Y aquí viene algo que cierra todo lo que hemos estado construyendo en este video. Algo que conecta cada una de estas piezas en una imagen que Enoc vio completa desde el cielo y que nosotros, desde la tierra, estamos apenas comenzando a ver con suficiente distancia para reconocerla. Enoc describe el tiempo final como un tiempo de convergencia. Un tiempo en que múltiples líneas de desarrollo, cada una de las cuales podría haber tomado siglos en llegar a su punto máximo, convergen al mismo tiempo. Los espíritus de los Nefilim activos, los reyes controlando los comienzos de las estrellas, los pastores negligentes,
El conocimiento disponible como torrente. Los textos sagrados alterados. Israel restaurado en su tierra. Las señales astronómicas. Enoc no describe esas cosas como si ocurrieran en secuencia ordenada, una tras otra, con tiempo para asimilar cada una. Las describe como si ocurrieran juntas, como una marea que sube desde varios lados al mismo tiempo y que de repente está en todas partes. Eso es lo que está pasando en 2026. No es que una de esas señales haya aparecido y sea notable. Es que todas están activas al mismo tiempo. Que el nivel de perturbación global en lo espiritual, en lo político, en lo moral, en lo astronómico, en lo geopolítico, corresponde exactamente al cuadro que Enoc describió como el preludio inmediato al juicio, y la mayoría de los creyentes que están sentados en iglesias cada domingo no están recibiendo esa información. Su pastor está predicando sobre otra cosa, sobre bendiciones, sobre proyectos de edificación, sobre el crecimiento de la congregación, cosas buenas en sí mismas, pero no la información que sus ovejas necesitan para entender el tiempo en que viven. Eso también lo vio Enoc. Y hay una última cosa que el libro de Enoc dice sobre los que sí están atentos, sobre los que sí buscan, sobre los que sí se toman el trabajo de leer lo que la institución decidió no predicar. En el capítulo 104, después de describir todo el caos del tiempo final, Enoc se dirige directamente a ese grupo. Les dice: «Vosotros que habéis sufrido, no temáis, porque tendréis curación. Una luz brillante brillará sobre vosotros y la voz del reposo escucharéis del cielo». No es una promesa vaga de que todo va a estar bien. Es una promesa específica, con destinatario específico, los que buscaron la verdad cuando la verdad era incómoda, los que no se conformaron con la versión suavizada, los que siguieron preguntando aunque nadie a su alrededor tuviera las respuestas. Si estás viendo este video, algo dentro de ti te puso aquí. Algo te hizo buscar más allá de lo que escuchas cada domingo. Y ese impulso, según el propio Enoc, es parte de lo que define a los que en el tiempo final pertenecen a la categoría de los que él llama los elegidos de justicia. Enoc vio todo esto desde el cielo. Lo escribió. El texto fue escondido, preservado, encontrado, traducido y estudiado por generaciones de investigadores que se dieron cuenta de que lo que el patriarca dejó registrado no era simplemente literatura religiosa antigua. Era un mapa del tiempo final con señales que alguien que estuviera viviendo ese tiempo podría reconocer si sabía dónde mirar. Tú acabas de ver ese mapa. Y si lo que viste te dejó con preguntas, con la necesidad de seguir abriendo capas, de entender más sobre lo que Enoc describió, de conocer qué otros textos que no están en tu Biblia dicen sobre lo que está pasando ahora mismo, este canal es el lugar donde eso ocurre. Semana tras semana, sin filtros, sin la versión suavizada que cabe cómoda en un sermón de 40 minutos diseñado para no incomodar a nadie. Suscríbete. Dale like a este video para que más personas que necesitan esta información puedan encontrarla. Y compártelo con alguien que llevas tiempo queriendo que despierte. Porque el tiempo en que vivimos, si Enoc tiene razón, y cada semana que pasa hay más razones para creer que la tiene, no es tiempo de quedarse dormido esperando que alguien más te cuente lo que está pasando. Enoc caminó con Dios 365 años. Fue llevado sin morir, y antes de irse dejó escrito todo lo que vio. El tiempo del fin, las señales, los actores, la convergencia y la promesa para los que buscaron la verdad cuando buscarla costaba algo. Esa promesa también es para ti.